¿Ya? Vamos a orar juntos. Dios nuestro Padre Santo y misericordioso, quien nos ama siempre, te damos gracias por habernos salvado de la eterna perdición, del infierno eterno y del pecado. También te damos gracias por habernos dado la esperanza viva en el cielo eterno y la vida eterna. Y también después de la salvación, cada día y cada momento aprendemos cómo podemos agradecerte y cómo podemos glorificarte a ti después de nuestra salvación. Y por eso también tú nos permitiste la iglesia para que podamos alimentarnos de tu palabra y para que podamos ir creciendo poco a poco espiritualmente. Y así dentro de la iglesia cada día huimos de las pasiones carnales, de los deseos de nuestra carne y del pecado. Y dentro de la iglesia también, cada día y cada momento recibimos la ayuda tuya y la protección tuya. Por eso te agradecemos. Y también hoy en esta mañana, los hermanos que tú, que aman tu palabra, están reunidos delante de ti. Y especialmente hoy es el último día, último domingo de este año 2025. Señor, cerrando este año, también queremos reflexionar sobre nuestra vida pasada, cómo hemos vivido este año en ti, delante de ti, y también si tenemos algunas faltas o algunos errores. Señor, en ti queremos corregir nuestros errores para que podamos seguir permaneciendo en ti y avanzando en el camino de nuestra fe. También si hay algunos hermanos que están pasando por momentos difíciles, carnal y espiritualmente, Señor, te pedimos que tú los sanes y los cuides y los consueles con tu palabra y con tu mano poderosa, para que todos ellos siempre se acuerden de ti y de tu palabra. También cerca de nosotros hay muchas almas perdidas que no te conocen bien y así están vagando en este mundo buscando las cosas de esta tierra. Así que, Señor, utilízanos a cada uno de nosotros de manera preciosa para que podamos abrir nuestra boca y predicar el evangelio a todos ellos, para que solamente tú seas glorificado. Dejamos todo ese tiempo de la reunión de hoy en tu mano poderosa y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ya, bueno, hermanos, busquemos el primer libro de Samuel. Primero de Samuel, capítulo 7. Primero de Samuel, capítulo 7. Primero de Samuel, capítulo 7, del versículo 5 al 12. Primer libro de Samuel, capítulo 7, del 5 al 12. El primero de Samuel está en el Antiguo Testamento, ¿ya? Está hablando sobre la época de los jueces, entonces está cerca de los jueces, ¿ya? Ahí pueden ustedes encontrar este libro. Primero de Samuel 7, del 5 al 12. Si los tiene todos, entonces vamos a leerlos juntos, del 5 al 12. Leamos juntos. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová.
Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear por los hijos de Israel, mas Jehová tronó con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y salieron los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-Car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hoy es el último domingo de este año 2025. Parece que este año comenzó como ayer, pero ya hemos llegado a su final, ¿cierto? El último domingo. Entonces, solo quedan 3 días, ¿cierto? Para que termine este año 2025. Entonces, no sé cómo cada uno de ustedes está cerrando este año personalmente. Como hoy es el último domingo del año, entonces también hoy es el día de la comunión. Por eso voy a compartir la palabra de manera más breve, pero siempre no me sale bien, pero voy a hacer todo lo posible y ahí luego tendremos un tiempo de comunión y también intercambio de regalos, ¿ya? De hecho, generalmente este día de la comunión revisamos y meditamos de nuevo sobre el significado de la Navidad, pero ya hemos aprendido muchas veces, ¿cierto? Entonces, yo creo que todos ya saben el significado de la Navidad y también saben muy bien que el día 25 de diciembre no es el nacimiento de Jesús, ¿cierto? Todos ya saben, ¿cierto? No me miren así con esos ojos, que nunca he escuchado, ¿no? ¿Ya? Así que si tiene dudas sobre ese tema, entonces ahí puede poner sus preguntas en esa caja que está atrás, ¿ya? Ahí vamos a tener tiempos de preguntas y respuestas y ahí vamos a revisar, ¿ya? Hoy vamos a meditar entonces una historia, una escena de peleas de la guerra que aparece en el primer libro de Samuel. No sé si han leído alguna vez este libro, primero de Samuel, porque ya estamos terminando este año, entonces debería haber leído todo. No sé si todavía hay algunos que están leyendo Levítico, Números, por ahí sufriendo, ¿ya? Es una historia también muy interesante. Y como el libro se llama el primer libro de Samuel, entonces primero habla del sacerdote y el juez Samuel. Dios levantó a Samuel como sacerdote de Israel y como el juez de Israel. Entonces, por medio de este hombre Samuel, Dios dirigió los pasos del pueblo de Israel. Entonces, ahí, en este libro podemos ver muchas guerras y muchos problemas y muchos acontecimientos, y a través de esto también podemos recibir muchas enseñanzas para nuestra vida cristiana.
y cómo Dios trabaja y qué debemos hacer entonces nosotros siendo hijos de Dios. Ahí podemos aprender muchas cosas así. Y si vemos en primero de Samuel, desde capítulo 1 en adelante, ahí en esa época, el juez de esa época o el sacerdote de esa época se llamaba Elí. Elí. Elí, como siendo el líder de Israel, tenía que gobernar bien a Israel con la palabra de Dios, ¿cierto? Pero sabemos también un poco, o sea, si han leído alguna vez, entonces sabemos cómo era Elí, el sacerdote. De verdad era un sacerdote levantado por Dios, pero no era sensible a la voz de Dios. No estaba muy atento. Y además, cada vez que aparece Elí en la Biblia, en este libro primero de Samuel, Elí siempre estaba sentado en la silla al lado a la puerta del tabernáculo. De hecho, el sacerdote siempre tenía que trabajar de pie en el tabernáculo, pero especialmente este hombre Elí aparece así sentado siempre. Entonces, incluso él murió sentado en su silla, así. Y ahí también podemos recibir muchas enseñanzas, pero hoy el tema de hoy, el tema principal de hoy no es Elí, entonces luego vamos a revisar, ¿ya? Entonces Elí, siendo sacerdote, tenía que gobernar bien el pueblo de Israel, pero no lo hizo bien. Y además no pudo educar bien a sus hijos. Tenía dos hijos que se llama Ofni y Finés. Así, tenía dos hijos, pero ellos eran mal educados. ¿Por qué? Siendo hijos de sacerdote, tenía que trabajar así en el tabernáculo, pero ellos continuaban cometiendo actos malos, pecados dentro del tabernáculo. Menospreciaban los sacrificios de Jehová y también cometían pecados sexuales con las mujeres que estaban trabajando a la puerta, a la entrada del tabernáculo. Entonces, el sacerdote y los hijos del sacerdote estaban viviendo de esta forma. Entonces, ¿cómo sería la situación del pueblo de Israel? Mal, ¿cierto? No estaban sirviendo a Dios. Por eso, en esa época, muchos se apartaron de Dios y no sirvieron a Dios, sino a los ídolos. Y así vivían cometiendo pecados, siendo insensibles a la palabra de Dios. Y justo en ese momento sucedió una guerra. Si vemos en capítulo 4 de primero de Samuel, ocurrió una guerra entre Israel y los filisteos. Y ahí Israel sufrió una derrota fuerte en esa batalla. ¿Por qué? No estaba sirviendo a Dios, no estaba obedeciendo a Dios. ¿Por qué? Había pecado en el pueblo de Israel. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasó luego? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Ya sufrimos una derrota, entonces salgamos al campo de batalla con arca del pacto de Dios, la presencia de Dios. Imagínense, ¿por qué ellos llevaron el arca del pacto de Dios al campo de batalla? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Ellos usaron el arca del pacto de Dios como un tipo de amuleto. No sé si se entiende. Si llevamos esto, entonces Dios nos dará algo bueno. Con ese corazón ellos salieron al campo de batalla con el arca del pacto de Dios. Pensando así, Dios nos va a ayudar. Dios los ayudó entonces ahí. En la siguiente guerra, en la siguiente batalla, sufrió una derrota aún más grave, más fuerte. Y además, perdieron el arca del pacto de Dios. Y para Israel esto es una historia de vergüenza, ¿cierto? Entonces, si seguimos leyendo este libro, primero de Samuel, hasta capítulo 6, entonces Dios hizo volver el arca del pacto a la tierra de Israel. Y esto fue trasladado hasta la casa de una persona que se llamaba Abinadab. Y la historia del texto de hoy
ocurrió 20 años después de esa guerra, de ese regreso del arca del pacto de Dios. Veamos, 1 Samuel capítulo 7, versículo 2. 1 Samuel capítulo 7, versículo 2. Se lo leo. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Después del regreso del arca del pacto de Dios, ya han pasado 20 años y ahí hubo un cambio, sucedió un cambio. ¿Qué? La fe de Israel fue restaurada, fue recuperada. Su fe volvió a encenderse con fervor. ¿Por qué? Aquí está diciendo así: toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová, lamentaba en pos de Jehová. Si vemos en otras versiones o en otras traducciones, dice así: toda la casa de Israel buscaba con ansiedad al Señor, la voluntad del Señor. Por eso ellos lamentaban así en pos de Jehová. Ahora entendieron la voluntad del Señor. Ahora, después de muchas derrotas en la guerra y después de la pérdida del arca del pacto de Dios, ya recuperaron el arca del pacto de Dios, pero ahí recién entendieron la voluntad de Dios. Dios realmente nos ama y realmente ha estado con nosotros durante toda la historia de nuestra vida, pero nosotros no sabíamos. Entonces ellos delante de Dios se arrepintieron y ahí tomaron una decisión firme delante de Dios. Veamos el versículo 3. Versículo 3, ahí, se los leo. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Ahora, como se levantó otro sacerdote, otro líder que se llama Samuel, y por medio de Samuel la palabra de Dios comenzó a ser transmitida, comenzó a ser predicada más claramente. De hecho, cuando Elí estaba en ese liderazgo, en ese trabajo de sacerdote, el pueblo de Israel no podía escuchar claramente la voz de Dios, la palabra de Dios. ¿Por qué? Elí tenía ojos oscurecidos, carnales y espiritualmente también. Por esa razón, él no estaba así atento a la palabra de Dios. Por eso, hasta el pueblo de Israel no podía escuchar la palabra de Dios. Por eso, si vemos en 1 Samuel capítulo 3, dice que en ese entonces, en la época de Elí, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Escaseaba, ¿qué significa? Que no había mucho. No se escuchaba mucho la palabra de Dios. ¿Por qué? El líder de Israel tenía ojos cegados y por eso el pueblo de Israel también tenía ojos cegados, que no buscaba la palabra de Dios. Por esa razón, la palabra de Dios no fue transmitida con claridad en esa época. Pero después de la muerte de Elí y se levantó Samuel como el nuevo sacerdote y líder, y ahí empezó a predicar la palabra de Dios y la voluntad de Dios más claramente. Y entonces el pueblo de Israel, oyendo la palabra, su corazón también ardió, se encendió así con fervor. Y ahí ellos tomaron una decisión: ya, vamos a vivir para el Señor. Entonces, hasta su vida se recuperó, ¿cierto? Entonces, aquí en este versículo 3, podemos ver, ¿cierto?, que en esa época también había ídolos, dioses ajenos y Astarot. En otra versión dice así: Baal, los Baales y Astarot. Baal es un dios masculino, es un ídolo masculino, y Astarot es una diosa,
un ídolo femenino. En esa época muchas personas estaban sirviendo a Baal y a Astarot. ¿Por qué? Baal era un dios de la agricultura, un dios de fertilidad y prosperidad. Y Astarot era una diosa, una ídolo de la fecundidad. Entonces, ellos tenían esa idea, ya, Baal masculino y Astarot femenino, ahí se une y empieza a tener relaciones, entonces viene la prosperidad, la abundancia de la tierra. Por eso, en ese tiempo también, si tiene muchas riquezas, si tiene prosperidad, entonces ahí tiene muchos hijos, engendra muchos hijos. Entonces, si tiene muchos hijos ahí, de ahí también viene la abundancia de la riqueza. Por eso, en ese momento pensaban así, tener muchos hijos significa que la nación, el país tiene fuerza, es fuerte, tiene riquezas, prosperidad. Pero en la Biblia estos dos eran ídolos más representativos y muchos los adoraban. Entonces, en los rituales para adorar a estos dioses también, a estos ídolos, siempre incluían los actos sexuales. Y esas prácticas o esas obras que estaban haciendo en ese momento daban malas influencias al pueblo de Israel. Pero esto también sería igual a nuestra época, se parece mucho a nuestra época. Ahora, en nuestra época, hoy también tenemos, estamos cerca de Baal y Astarot. Entonces, ¿cuál sería el Baal o Astarot de nuestra época? ¿Cuál sería? Son los dioses, ídolos, que prometen ¿qué? La prosperidad, ¿cierto? La abundancia. Ahora, en nuestra época, Baales y Astarot, ¿qué sería? Las iglesias que solo hablan de la prosperidad, ¿cierto? Las religiones que prometen que todo saldrá bien, ¿cierto? Usan lenguajes cristianos, pero cuando examinamos el contenido, entonces, en realidad es un Baal, un Astarot. Así están viviendo. Iglesias que hablan solamente del amor, iglesias que reciben a todos así, sin importar así lo que hagan, ¿cierto? Todos están permitidos y todo es aceptado. Es una idolatría. De hecho, pensemos en nuestra fe. ¿Cómo llegamos a tener la fe? ¿O dónde nos encontramos con nuestro Señor? ¿En dónde? En la cruz. En la cruz nos encontramos con nuestro Señor, ¿cierto? Pero la cruz es el símbolo del amor, pero también es el símbolo de la justicia. La cruz tiene ambos aspectos, el amor y la justicia. Dios aborrece al pecado hasta que crucificó a su Hijo unigénito. En él no hay ninguna oscuridad, no hay ninguna tinieblas. Sed santos vosotros, porque yo soy santo, Dios es santísimo. Y nunca hacen negocios con los pecados, con las tinieblas. Esto es la justicia de Dios, ¿cierto? Pero junto con la justicia, Dios tiene el amor. Por esa razón, vino al mundo en forma humana y murió por nuestros pecados, por nosotros. Y así perdonó todos nuestros pecados. Por eso, en el Evangelio se revelan la justicia y el amor. En la cruz se revelan el amor y la justicia de Dios. Pero la gente de este mundo, ¿dónde pone su corazón? ¿Dónde pone su corazón? En comer bien, en vivir bien, ¿cierto? En engendrar muchos, en disfrutar en su vida, de su vida. ¿No viven así? De verdad, la gente de este mundo vive sirviendo, adorando
a los Baales y a Astarot de esta época. Miren la gente de este mundo. Para ellos, comer bien, beber bien, vivir bien, engendrar los hijos, así, eso sería todo para ellos. Si vemos en Salmos 17. Salmos 17, versículo 13. 13 y 14. ¿No tiene calor? ¿Puede bajar? Tengo mucho calor. Salmos 17, 13 y 14. Leamos juntos. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro, sacían a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. La gente del mundo vive así. Y en esa época, en la época de Samuel también, el pueblo de Israel estaba viviendo así, poniendo todo su corazón en sus hijos, en sus herencias, en sus bienes, en sus abundancias, sin servir a Dios, sirviendo a los ídolos. Y así con esa idea estaba viviendo. Si sirvo a Baales y a Astarot, entonces ahí viene mucha abundancia para comer y para vivir. Y el pueblo de Israel también empezó a mirar así la vida, el estilo de la vida de los gentiles, de la gente del mundo. Ahí empezó a sentir envidia. Y les parecía así muy atractivo, interesante, divertido. Por eso ellos también probaron, el pueblo de Israel probó una o dos veces, muchas veces, ¿cierto? Y al probarlo, les gustó. A mí me gusta mucho así, ese estilo de vida, de comer muchos, así, vivir con tranquilidad, pasar buenos momentos con la familia, y así, yo estoy sirviendo a los Baales y a Astarot, ahí vienen muchas cosas buenas, carnales. Y así la idolatría entró en Israel. Entonces, los hijos de Israel comenzaron a convivir y a comprometerse con los ídolos, con los idólatras. Y de hecho, ellos vivieron así con abundancia de la riqueza, con la prosperidad material, en todo. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra de Dios? Esto es importante, ¿cierto? ¿Acaso Dios nos está diciendo así? Está bien entonces, adoren a Baal y a Astarot también, para la prosperidad de este mundo, de materiales, y al mismo tiempo adórenme a mí. ¿Uno puede servir a Dios y a los ídolos juntos? No. Por eso el texto de hoy, capítulo 7, versículo 3, Dios está hablando claramente que habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid. Si de verdad quieren volverse a Jehová, entonces, ¿qué tienen que hacer? Tiene que dejar de servir a los ídolos. Tiene que dejar ese estilo de la vida. No vivan como la gente vive en este mundo, disfrutando de las cosas del mundo. Sino uno tiene que preparar todo su corazón. Tiene que servir solamente a Dios. Esto es importante, ¿cierto? Dios está diciendo así, si de verdad quieren servirme a mí, entonces, primero tienen que quitar los ídolos. A nosotros también, a cada uno de nosotros, Dios también estaría diciendo esto. Si vemos en Marcos capítulo 12, versículo 30, dice así, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu esfuerzo, con toda tu mente. Esto es el principal mandamiento
Si realmente somos hijos de Dios, que hemos recibido la salvación, que hemos recibido el amor de Dios, entonces nuestro corazón es importante, es lo más importante. ¿Dónde se dirige nuestro corazón? ¿A dónde? ¿En dónde está puesto nuestro corazón? ¿Está solamente en Dios o en otras cosas del mundo? ¿Quién está en nuestro corazón? ¿Está Dios solamente u otras cosas del mundo? ¿También hay ídolos? ¿Cuál es el ídolo? Un ídolo es cualquier cosa que amamos más que a Dios, ¿cierto? Entonces, al cerrando este año, pensemos un poco qué hemos amado durante este año 2025. ¿Dónde estuvo puesto mi corazón? ¿O qué fue lo que yo amaba más en este año? ¿O a quién estaba sirviendo de verdad? La Biblia, el texto de hoy nos está dando una respuesta muy clara. Si os volvéis a Jehová, si de verdad quieren volverse a Dios, entonces, primero tiene que quitar los dioses ajenos y a Astarot. Primero debemos examinar nuestra vida, ¿cierto? Y preguntarnos con sinceridad, ¿realmente puse a Dios en primer lugar y lo amé de todo mi corazón? O viví dejándome arrastrar así por las cosas de este mundo. Podemos examinarnos a nosotros mismos. Por mi familia, por mi trabajo, por mi estudio, no pude servirle al Señor. Por esas cosas no pude permanecer en la iglesia y por esas cosas no pude obedecer a la palabra de Dios. Entonces, mi trabajo, mi familia y mi estudio en realidad se convierten así en los ídolos. Si vivimos así, si aunque pase así buenos momentos con la familia, aunque gane mucho dinero y aunque saque buenas notas, pero delante de Dios todo esto no tiene valor, ¿cierto? Si mi corazón no está dirigido hacia Él, si mi corazón no está puesto en Él. Entonces, ¿qué debo hacer yo? ¿Qué debemos hacer nosotros? Ahí, 1 de Samuel 7:3, dice así: quitad los dioses ajenos y a Astarot entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová. Primero, quitar los ídolos, dejar todos, ¿cierto? O sea, agarrando esas cosas, esos ídolos, agarrando así, poniendo todas estas cosas en primer lugar, no podemos servirle al Señor. ¿Y qué dice? Preparad vuestro corazón a Jehová. En otra versión dice así: dedicad vuestro corazón a Jehová. En otra versión también dice así: dirigid vuestro corazón al Señor. Si de verdad quieren volverse a Jehová, a Dios, entonces lo más importante es el corazón. El corazón. Uno tiene que tener así clara dirección, una dirección muy clara de su corazón. ¿Hacia dónde está mirando? ¿Hacia dónde? ¿Hacia el mundo estoy mirando o hacia las cosas de Dios? Porque el corazón también tiene su dirección, ¿cierto? Si uno está aferrado así a las cosas de esta tierra, entonces vive buscando las cosas de la tierra. Tiene esa dirección del corazón. Entonces uno tiene que poner así tener una dirección muy clara de su corazón. Supongamos que durante las vacaciones quiere viajar a Santiago. Entonces, ¿qué es más importante para viajar a Santiago? Lo importante es definir así la dirección, definir el destino, ¿cierto? No es tan importante así llegar rápido. Lo importante es así, tener una dirección correcta, ¿cierto? Lo importante es que tengan así claro a dónde vamos y avanzar hacia esa dirección, ¿cierto? Para llegar a su destino. Ya,
nuestro destino sería Santiago, pero fijamos, o si dirigimos las direcciones hacia el norte. Entonces, si nos esforzamos mucho en viajar y si llegamos entonces, ¿a dónde llegamos al final? Si dirigimos hacia el norte, Antofagasta, Iquique, por ahí. Y si corre rápido, entonces, ahí se acerca más rápido hacia el norte, al destino equivocado. Y así se aleja poco a poco de Santiago, del destino. Dios también nos está diciendo así, que debemos así tener una dirección muy clara, ya. Con esa meta clara debemos correr, porque en la Biblia salen muchas exhortaciones que Dios nos da a dónde debemos correr, cómo debemos vivir. Conocemos muy bien esta palabra, pero busquemos 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios 10, 31. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Primera de Corintios 10, 31. Diez 31. Leamos juntos. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. En este mundo, viviendo en este mundo, hacemos muchas cosas, comemos, bebemos, hacemos muchas cosas. Entonces, hacer otra cosa abarca, incluye a todo, toda nuestra vida. Entonces, mientras vivimos, comemos, ¿cierto? Vivimos, bebemos y hacemos otra cosa. Pero cuando hacen todas esas cosas, uno debe poner su dirección correcta, clara hacia Dios. El destino final de mi vida sería para la gloria de Dios. Entonces, cuando como o cuando hago algo, cuando estudio, cuando trabajo, entonces, todo esto yo lo estoy haciendo para la gloria de Dios. Comer para la gloria de Dios. Por eso debemos comer bien, ¿cierto? Y debemos cuidar muy bien nuestra salud, ¿cierto? Trabajar también para la gloria del Señor. Ganar mucho dinero para la gloria del Señor. Estudiar y sacar buenas notas para la gloria de Dios. Uno debe tener esa dirección clara, hacia dónde está corriendo, ¿cierto? En la Biblia salen muchas personas que tuvieron esas direcciones correctas hacia su meta. Veamos Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, 14. Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Leamos juntos. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, quien escribió esta epístola también, tenía una meta muy clara. Él claramente sabía que a dónde estaba yendo, a dónde estaba corriendo, ¿cierto? A la gloria de Dios, el premio, la recompensa de Dios. Entonces nosotros también debemos establecer claramente nuestra meta, la dirección de nuestra vida. Yo también quiero vivir para el Señor. En este año que viene, el año 2026, quiero vivir para el Señor, quiero volverme al Señor entonces. Ahí debemos poner esa meta, para la gloria del Señor, para la recompensa del Señor. Así, de alguna forma, ustedes también pueden proponer en su corazón y pueden tomar algunas decisiones. Yo para esto voy a vivir. Voy a hacer todas las cosas de mi vida para la gloria de Dios. Esto sería la dirección correcta, ¿cierto? Si de verdad estamos en el camino correcto, entonces ahí debemos poner todo nuestro corazón al destino correcto y correr.
Si vivimos así, si preparamos nuestro corazón, entonces, ¿qué va a pasar? Dios va a trabajar ahí. Dios invisible también va a mostrar su obra en nuestra vida. Ahí uno puede experimentar, Dios me está ayudando así, de verdad. Por eso, si vemos en 1 de Samuel capítulo 7, versículo 3, la parte final dice así: os librará de la mano de los filisteos. Si quitamos los ídolos y si preparamos nuestro corazón y si servimos al Señor, solamente al Señor, entonces ahí el Señor nos va a librar. O sea, el Señor va a trabajar en nuestra vida. Nos va a proteger, nos va a cuidar, ¿cierto? El pueblo de Israel que recibió esa promesa, ¿cómo habría sido su corazón ahí? Al recibir la promesa de Dios, al escuchar la voluntad de Dios. Bueno, aquí está claramente la voluntad de Dios, entonces volvamos al Señor. Obedezcamos entonces. Obedezcamos esa palabra de la promesa. Ellos hablaron solamente con la boca. Ellos solo hablaron con la boca su decisión. Volvamos al Señor, servimos al Señor con la boca solamente. No. Esa decisión del corazón ahora se manifiesta en acciones, en obras. Por eso, si vemos el siguiente versículo, versículo 4, aquí leamos juntos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Ellos quitaron de verdad los ídolos, ¿cierto? Y de verdad ellos empezaron a servir solamente a Dios, a Dios. Al mirar hacia atrás, al reflexionar mi vida pasada, me di cuenta de que he fallado mucho delante de Dios. Así que, Señor, ahora quiero volverme a ti y por eso quito los ídolos. Ya, pongo mi dirección de mi corazón hacia ti solamente y me acerco a ti. El pueblo de Israel obedeció la palabra de Dios en realidad. Por eso el verdadero arrepentimiento y la verdadera obediencia no se quedan solo en palabras, sino se manifiesta en hechos reales, en obras. Lo mismo sucede en nuestra vida cristiana, ¿cierto? Hasta ahora no he vivido bien para el Señor, no he servido a ti, Señor. Pero a partir de ahora voy a vivir sirviéndote a ti, solamente a ti, y voy a vivir obedeciendo a ti, tu palabra. Entonces, en nuestra vida real, ahí debemos comenzar a quitar aquellos ídolos y a acercarnos más al Señor y obedecer la palabra del Señor, aunque sea una sola palabra. Entonces ahí el Señor va a trabajar, ¿cierto? El pueblo de Israel quitó todos los ídolos y se reunieron ante Samuel. Entonces Samuel está diciendo así, 1 de Samuel capítulo 7, versículos 5 y 6. 7, 5 y 6. 5 y 6. Leamos juntos. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Esta escena también nos da una enseñanza muy importante, ¿cierto? ¿Cuál es lo más importante entonces para restaurar nuestra fe? Ahí. Lo importante es reunirse. Entonces, reuniéndose, ¿qué hacen? ¿Qué hicieron ellos? Oraron, pidieron al Señor. Entonces ahí viene la fuerza. El pueblo de Israel ha cometido muchos errores y han sufrido derrotas y han caído también en tentaciones, en pecados. Pero ellos esperaban así la restauración de la fe de su corazón. Por eso se arrepintieron delante del Señor y
para obedecerle al Señor estaban reunidos en Mizpa. Y ahí en Mizpa, reunidos, oraron juntos. Y en ese momento así, Dios mostró su poder en Mizpa cuando estaban reunidos. Por eso en la siguiente guerra, Israel tuvo victoria. Por eso en la obra de Dios, en la victoria de Dios, siempre hay reuniones, o sea, algunos que están reunidos en el nombre del Señor. Hay versículos que amamos, que recordamos siempre, ¿cierto? Si vemos en San Mateo capítulo 18, versículo 20, ahí sale una palabra que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, ¿cierto? Revisando esa escena de los judíos, del pueblo de Israel reunido en Mizpa, ahí podemos recordar de esa palabra también. Si de verdad amamos al Señor y queremos cumplir la voluntad del Señor y obedecer al Señor, entonces debemos estar así reunidos. Y si estamos reunidos, entonces entre nosotros, el Señor también está. Y muestra su obra en nuestra vida. Por esa razón, la iglesia es importante. Por esa razón, las reuniones de la iglesia son importantes. De hecho, ustedes vienen acá por una reunión social para conocer más gente o por el negocio. De hecho, la gente del mundo también anda en las iglesias para conocer más personas que serán como clientes, futuros clientes. Por la prosperidad de su negocio se reúnen en las iglesias y aprovechan así esa sociedad, esa comunidad. Porque piensan así, se une mucha gente, entonces habrá muchas oportunidades de ganar dinero. Pero los que han recibido la salvación, o sea, los cristianos que han recibido la salvación por la sangre de Jesucristo, ¿por qué vienen? ¿Por qué asisten a la iglesia? ¿Para qué? Para escuchar la palabra de Dios. Para recibir la palabra de Dios. Y para conocer el corazón de Dios. ¿Qué plan tiene Dios? ¿Qué voluntad tiene Dios para con nosotros? Y también en medio de esa voluntad del Señor nos unimos para predicar el evangelio de la salvación. Por esa razón, las reuniones de la semana son importantes. Por esa razón, el seminario de la Biblia es importante. Por esa razón, el retiro de verano que estamos preparando es importante. ¿Por qué? El diablo nos quiere esparcir, nos quiere dividir nuestro corazón. Utilizando así muchas situaciones, quieren dispersar así, dividir nuestros corazones. ¿Para qué? No estemos unidos, para que no estemos reunidos. No vaya al retiro, ¿para qué va ahí? A Santiago, tiene que gastar mucho dinero. Si tú vas allá por 4 días, 3 días, 5 días, entonces puede suceder problemas en tu casa. Alguien puede entrar a robar y puede suceder problemas de dinero, puede suceder muchos problemas de la casa. Entonces, ¿para qué? O puede suceder algo con la familia tuya si tú te vas ahí, lejos. Por eso no te vayas. No han tenido ese corazón ahí, estando cerca del seminario, estando cerca del retiro, estando cerca de algunas obras de la iglesia. Se le va a ocurrir así constantemente estos corazones. Yo también ya llevo 28 años después de recibir la salvación y cada año participaba en los retiros. ¿Cómo habría sido entonces mi corazón? De hecho, en Corea realiza así 4 veces de retiro. Retiro de primavera, retiro de verano, retiro de otoño, retiro de invierno. Y retiro de verano tiene 7 ciclos. 7 veces, casi durante 1 mes y medio está realizando retiro. O sea, sí, tengo que participar al retiro que a mí me corresponde, pero también tengo ese deseo de ver y de servir a los hermanos. Pero en el mismo tiempo sucede el mismo pensamiento así. ¿Qué hago si voy ahí? Entonces, ¿de dónde puedo preparar ese dinero? O si me sucede, o sea, si vienen algunos accidentes, vienen algunos problemas de salud, de la familia, de mi casa, de mi estudio.
Si pensamos en esas cosas, entonces no puedo. Pero dejando todas esas cosas hacia atrás, participo. ¿Por qué? La misión de mi vida y la razón por la cual yo estoy vivo aquí todavía es para la gloria del Señor. Hago esto, como esto, participo de esto también, estudio también, trabajo también para la gloria del Señor. Y antes yo pensaba que eran problemas, pero después de pasar mucho tiempo, si vuelvo a ver esto, entonces no eran problemas. O si sucede algo, entonces puedo solucionar también. Y se solucionó bien. ¿Por qué? Yo en ese momento, mi corazón estaba puesto en la obra de Dios, para la gloria de Dios. Entonces, ahí yo llegué a tener ese pensamiento, Dios me librará así, de la mano de los problemas que tengo. ¿Qué tal? ¿Creen que Dios prueba nuestro corazón de esta manera? ¿Con esas cosas? No. Si pasa por la prueba de Dios, entonces uno se aleja de la voluntad de Dios. Entonces Dios probará así para que uno se aleje más de Dios. No. A veces usamos esa expresión, si Dios quiere. Vengan al seminario, vengan a la reunión, participemos, hagamos juntos. Sí, si el Señor quiere. Vamos juntos al retiro de verano. Sí, si el Señor quiere. Pero yo entiendo que utilizan esas expresiones de esta manera. Si Dios nos permite seguir con vida. Yo entiendo, trato de entender de esta forma. Pero imagínense ahí. ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Qué es lo que el Señor quiere? ¿El Señor quiere que yo esté en la reunión o el Señor quiere que yo esté en la reunión familiar? Si sucede esto al mismo tiempo. La Biblia está hablando claramente, ¿cierto? No dejando de congregarnos, como algunos lo tienen por costumbre. Quieren dejar de congregarse, pero el Señor dice así, no dejemos de eso, no dejemos. El Señor quiere que estemos así, unidos con los cristianos que han recibido la salvación, que trabajemos juntos, unidos, ¿cierto? Como los hijos de Israel que estaban reunidos en Mizpa, que oraron juntos a Dios. Pero mi situación siempre es difícil. Siempre. ¿Cierto? Es difícil. Pero lo correcto es que yo hago todo lo posible para estar en ese lugar. Hacer todo lo posible para que yo pueda participar en esa obra. Y si yo tomo esa decisión en mi corazón y hago todo lo posible, entonces Dios no abrirá el camino en esas dificultades. Las pruebas de Dios siempre nos llevan a acercarnos más a Dios, más a la palabra de Dios. Pero las tentaciones del diablo nos alejan de la palabra de Dios, de la iglesia de Dios. Nunca las pruebas de Dios nos alejan de la iglesia ni de la palabra. No debemos confundirnos. Es que Dios me está probando. Por esa prueba no puedo participar en la reunión. No, el Señor quiere, de todo su corazón quiere que nosotros estamos unidos, que vivamos por Él, para la gloria. Pero las tentaciones del diablo, ¿qué hacen entonces? A causa de nuestras propias decisiones, nos alejemos. Las tentaciones del diablo hacen que a causa de nuestras decisiones propias, nos alejemos de la palabra de Dios, de la evangelización de Dios, de las reuniones. Por eso, examínense bien a su vida. Porque cada día vivimos tomando decisiones, ¿cierto? Dios nos guía para que de alguna forma recibamos su gloria, que estemos unidos en Él. El diablo nos tienta para que no seamos utilizados en la obra del Señor. No debemos confundirnos de eso. El pueblo de Israel, habían algunos líderes utilizados preciosamente por el Señor. Siempre ellos unieron al pueblo de Israel, unieron para hacer la obra del Señor. Moisés siempre
Cuando recibía así las palabras de Dios, ahí reunía a todo el pueblo de Israel. Josué también hizo lo mismo. Y si vemos así en su testamento antes de su muerte, él también estaba hablando claramente así: yo y mi familia serviremos a Dios. No sé, no me importa si a ustedes les parece bien el ídolo, entonces sirven. Pero yo y mi familia serviremos al Señor. Y ahí los hijos de Israel estaban reunidos. Y oyendo esa palabra también pudieron tener decisiones en su corazón. En los profetas, Esdras también, para el arrepentimiento del pueblo de Israel, unió al pueblo de Israel. Y ahí se predicó la palabra de Dios, y ahí muchos dieron ese testimonio de que desde ahora en adelante voy a vivir para el Señor. En la iglesia primitiva también pasaba lo mismo. En la iglesia primitiva hacían cosas espirituales que nosotros no hacemos. No, ellos hacían lo mismo como nosotros. Compartían la palabra y oraban juntos, compartían así panes juntos y compartían así comuniones. Conocemos muy bien esa palabra. Hechos capítulo 2, veamos, Hechos 2, 46. Hechos capítulo 2, versículo 46. Hechos 2, 46. Hechos, capítulo 2, versículo 46 y 47. Leamos juntos. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los salvos de la iglesia primitiva, aún bajo la amenaza de muerte, se esforzaban por reunirse cada día. Se reúnen para escuchar la palabra y se reúnen para compartir la comunión. Entonces, las preguntas serían esto: ¿realmente anhelamos la congregación? ¿Realmente anhelamos la reunión de los salvos? ¿Realmente anhelamos la palabra que se predica en esa congregación, en la reunión de los salvos? ¿Realmente anhelamos la obra que se manifiesta en la reunión de los salvos? ¿La obra de la salvación? ¿O simplemente estamos haciendo por costumbre? Debemos así reflexionar nuestro corazón. Terminando este año, debemos reflexionar y preguntarnos a nosotros mismos: ¿qué corazón tuve yo este año hacia la iglesia? Porque la Biblia está hablando claramente de que la iglesia es el cuerpo del Señor, ¿cierto? También todo lo que hacemos dentro de la iglesia tiene directamente relacionados, conectados con la salvación de otras personas de nuestro alrededor. Por eso, cuando nos reunimos más, cuando nos compartimos más las reuniones y cuando nos esforzamos en la reunión, entonces ahí podemos vivir obedeciendo la palabra del Señor. Entonces ahí Dios muestra su obra y ahí Dios añade cada día a los que recibirán la salvación. Por nosotros, por nuestra vida cristiana, por nuestros testimonios, algunos pueden llegar a acercarse a la palabra de Dios. Y Dios también nos da fuerza para que podamos tener la victoria en esa batalla espiritual. Y en esa batalla es batalla espiritual, entonces va a haber muchos problemas, pero Dios nos seguirá ayudando. Viviendo en este año, yo creo que cada uno de ustedes han pasado muchos problemas, han pasado muchas dificultades personalmente. Pero yo estoy seguro de que el Señor también lo conoce muy bien.
El Señor conoce muy bien nuestras dificultades, nuestros problemas, ¿cierto? Entonces, si yo pongo todo mi corazón en el Señor, y si vivimos para el Señor, y si anhelamos más su palabra, y si anhelamos más la reunión de los salvos, y si oramos más al Señor, entonces, ahí Dios, utilizando mis problemas, mis dificultades, me ayudará a salvar a mucha gente de mi alrededor. Por eso yo estoy vivo todavía. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Esto es la razón de nuestra vida. ¿Por qué vivimos ahora? Dios nos ayudará a tener la victoria espiritual, en la batalla espiritual. En la historia de Israel también pasaba lo mismo. Israel estaba reunido en Mizpa, ¿cierto? Y Samuel estaba orando con ellos. Pero, ¿cómo fue la situación de ese entonces? ¿Es fácil, es buena situación? No, llegó la dificultad. ¿Por qué? Alguien oyó esa noticia. El pueblo de Israel estaba reunido en un lugar, ¿cierto? Los filisteos, los enemigos de Israel. Por eso el versículo 7 dice así: cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Ya, estaban reunidos en Mizpa y justo estaban orando a Dios, pero los filisteos oyeron esto. Ya, todo el pueblo de Israel estaba reunido en Mizpa, entonces ataquemos. Y ahí, destruyamos a todos ellos. Entonces, ¿qué tal? El pueblo de Israel, ¿para qué estaban reunidos? Para orar a Dios, para restaurar su fe, ¿cierto? Para obedecer a la palabra de Dios. Y eso significa que no estaba preparado para la guerra, ¿cierto? Y justo en las guerras anteriores sufrieron derrotas, grandes derrotas. Por esa razón, ¿cómo es la reacción de Israel ahora? Tuvieron miedo. Pero pensemos un momento ahí. Hay claras diferencias entre las guerras anteriores y la guerra de ahora. Hay una clara diferencia. ¿Por qué? En ese momento, cuando perdieron, no estaban con Dios, no estaban buscando la ayuda de Dios. Pero ahora, ¿qué están haciendo? Aunque no está preparado para la guerra, pero estaban preparados, armados espiritualmente. A la vista humana, el pueblo de Israel no estaba preparado para la guerra, ¿cierto? Pero este momento era el momento más exacto en que Israel estaba mejor preparado para pelear. Porque su fe había sido restaurada, ¿cierto? Antes, cuando estaban bien preparados para la guerra, su corazón no estaba preparado para Dios. Pero ahora no está preparado para nada para la guerra, pero ahora está más cerca de Dios. Y justo cuando estaban orando a Dios, cuando estaban más cerca de Dios, los filisteos invadieron a Israel. Pero los filisteos no pudieron ver ese cambio, esa diferencia, ¿cierto? Por eso ellos pensaban así: ya en esta vez también vamos a ganar la victoria, así que peleemos. Pero la reacción de Israel fue diferente. Versículo 8 dice así. Versículo 8, leamos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Sí, tengo miedo ahora. Por la situación de ahora, tengo miedo. Pero oremos entonces. Pidamos la ayuda a Dios. Así, a Samuel está pidiendo la petición de la oración, ¿cierto? Ya, por favor, ore. Ore por nosotros. Tengo miedo, pero ore a Dios. El pueblo de Israel no tenía ese aspecto antes. Por eso, sin preguntar a Dios, salían al campo de batalla y sufrieron derrotas. Y sufrió una vez la derrota, entonces, para ganar la victoria, ellos llevaron el arca del pacto de Dios como un amuleto, pero perdieron
otra vez. Pero en esta vez es diferente. Está pidiendo primero la ayuda de Dios. Está buscando la ayuda de Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios ahí trabajó. Dios trabajó ahí. Versículo 9, de 9 al 11. Ahí podemos ver. ¿Cierto? Se lo leo yo aquí. De 9 a 11. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel. Y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. El sacrificio de holocausto también en otra ocasión vamos a aprender, pero el sacrificio de holocausto se refiere al sacrificio entero, la obediencia entera. Porque ahí prepara el sacrificio y lo quema por completo, todos. Esto también tiene una lección espiritual, el sacrificio de nuestra vida, la obediencia total de nuestra vida. Entonces, ahí llegó la victoria de la mano de Dios, porque Dios los ayudó. En la Biblia podemos aprender, seguir aprendiendo las claves de la victoria, cómo podemos vencer en esa guerra espiritual también. ¿A quién debemos pedir? ¿En quién debemos confiar? Y confiando en la palabra de Dios debemos vivir en este mundo venciendo las dificultades. Y si realmente experimentamos la victoria de Dios y la ayuda de Dios, entonces viviremos así. Seguiremos viviendo para la gloria de Dios. Por eso aquí, versículo 12, Samuel dice así. Hizo eso. Leamos juntos. Una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. El pueblo de Israel, después de sacar una gran victoria, ahí puso una piedra, tomó una piedra y la puso. Y lo llamó así, Ebenezer. Ebenezer. Eben significa la piedra, Ezer significa la ayuda, la piedra de la ayuda. Por la ayuda de Dios ya pudimos sacar la victoria. Por eso ahí dice así, ¿cierto? Hasta aquí nos ayudó Jehová. Nosotros también debemos experimentar ese Ebenezer en nuestra vida cotidiana, cada día, cada momento delante de Dios. Aunque no podemos ver a Dios con nuestros ojos carnales, pero tenemos maneras claras de verle a Dios, de experimentarle a Dios. Primero, la palabra de Dios. Segundo, la oración personal. Tercero, la oración grupal de la iglesia y la iglesia del Señor, el cuerpo del Señor. Por medio de todas estas cosas podemos experimentar la presencia del Señor y la ayuda del Señor también. Y entonces, nosotros también podremos dar el mismo testimonio. Dios me ayudó. Hasta aquí Dios me ayudó. Dios me ayudó en mi vida durante esta semana. Dios me ayudó hoy día también. Dios me ayudó todo mi año, este año. Y así nosotros también debemos seguir levantando esa piedra de Ebenezer. Dios hasta aquí nos ayudó. Entonces, al reflexionar este año 2025, ¿realmente piensan que nuestro Señor nos ayudó? De hecho, sin ayuda de Dios no podemos vivir en este mundo, ¿cierto? El Señor nos dio el agua que tomamos, la luz, el aire, y también el Señor que creó todas las cosas me está mirando a mí, nos está mirando a cada uno de nosotros, nuestros pasos, y están contando hasta nuestros pelos, cabellos. Todas las cosas que tengo yo, el Señor nos ha dado todo, ¿cierto? ¿Acaso yo soy capaz
y yo me esfuerzo tanto, por eso tengo esta cosa, gané estas cosas. No, mi salud, mi riqueza, mis hijos, mi familia, todas las cosas que tengo yo provienen de la mano de Dios. Y la iglesia donde estamos nosotros también unidos, también Dios nos permitió la iglesia. Por eso estamos aquí alimentándonos de la palabra de Dios. La verdad es que para mí también este año fue difícil. Predicamos el evangelio juntos, pero no ganamos muchas almas, ¿cierto? Hicimos así, hacemos muchas cosas para el Señor, pero no se veía así muchos frutos. Pero preparando el sermón y leyendo repetidamente el texto de esta semana, pude agradecerle al Señor al final. ¿Por qué? La palabra habla claramente lo que yo debo hacer, lo que yo debo cumplir. Si tengo algunos errores, entonces me arrepiento y reflexiono de nuevo mi vida. Y de nuevo, confiando en la palabra del Señor, tengo que salir adelante. Entonces, ahí, orando al Señor, pidiendo la ayuda del Señor, unidos juntos en el Señor, debemos avanzar juntos. Entonces, Dios nos ayudará a tener la victoria. Desde que he recibido la salvación hasta que he estado en Corea, Dios me ha ayudado mucho. Y desde que salí de mi país hasta ahora, Dios me ha ayudado mucho. Y en nuestra vida cristiana, después de la salvación hasta ahora, si reflexionamos y pensamos detalladamente, entonces podemos encontrar mucha ayuda del Señor. No me olvido de esto, por eso. En la vida de cada uno de ustedes también pasará lo mismo. De verdad pudimos llegar hasta ese punto, este momento, con la ayuda del Señor, con la protección del Señor. Por eso, desde ahora hasta el final de nuestra vida, el Señor nos seguirá ayudando. Entonces, por esa razón yo voy a servirle al Señor con el agradecimiento. A pesar de las dificultades, a pesar de las tristezas, desánimos, yo voy a seguir sirviendo al Señor. En la vida de Josué, en la vida de Samuel, en la vida de David, siempre había Ebenezer. Dios hasta aquí nos ayudó. En nuestra vida cristiana también tenemos Ebenezer, la piedra de la ayuda. Hasta aquí nos ayudó a Dios. Dios está mirando hasta ahora, aunque yo esté en medio de las dificultades. Dios me ayudó en el día pasado y me ayudará ahora, me ayudará en la vida futura también. Reflexionemos nuestra vida pasada. ¿Y qué es lo primero que nos viene a la mente ahí? ¿Qué hice yo o qué sufrimos, qué tuvimos nosotros? Tal vez recordamos fracasos, errores. Tal vez sufrimos, recordamos de momentos difíciles, sufrimientos, persecuciones. Pero siempre nos acordamos de la gracia del Señor al final. Aún así, yo sigo viviendo delante del Señor con esa gratitud del Señor que me salvó, que nos salvó. Él nos ayudó. Él me ayudó. Me ayudó a recibir la salvación y después de ser salvo 1 año, 2 años, 5 años, 8 años, 10 años, 20 años, hemos pasado por muchas dificultades. A veces anduvimos así perdidos en el mundo, confundidos en el mundo, a veces nos alejamos de la iglesia, pero en cada momento, ese momento, Dios nos estaba llamando y nos estaba ayudando. Y desde ahora en adelante también el Señor nos seguirá ayudando. No lo olvidemos de esto. La historia de hoy, Ebenezer, es nuestra historia también. Si reflexionamos, si recordamos de la ayuda del Señor, entonces ahí recibiremos la fuerza para volver a levantarnos.
Yo creo que el año que viene, el 2026, no será tan fácil. No será tan fácil. De hecho, desde el inicio del año, desde el retiro de verano de 2026, estaremos sufriendo. No será tan fácil. Pero cerrando este año, queremos tomar así esa decisión firme en nuestro corazón. Que voy a vivir para el Señor. Último versículo de la palabra de hoy. Busquemos Isaías. Isaías 41. Isaías 41, 10. Isaías capítulo 41, versículo 10. Es el último versículo de hoy. Leamos juntos. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Desde ahora en adelante encontraremos muchas situaciones y muchas dificultades, muchos problemas que nos permitirán temor, miedo, angustias, tristezas. Si decimos que estamos creyendo en Dios, pero nos vendrán muchas dificultades. Pero recordemos que Dios está con nosotros. Nuestro Dios que está vivo está con nosotros. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Él nos ayudará y nos sustentará con la diestra de su justicia. Hoy pudimos meditar brevemente, perdón, no era tan breve, brevemente la historia que aparece en 1 de Samuel. Recordemos de esta palabra de Ebenezer. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. También sigamos recordando de Ebenezer. Dios me seguirá ayudando. Cuando me vienen dificultades, problemas que me hace temblar, me hace tener miedos, ahí debemos seguir visitando a nuestro Ebenezer, la piedra de la ayuda. Ahí en ese momento Dios me ayudó, entonces en esta vez también me va a ayudar. Y si el Señor nos permite, el año nuevo, 2026, vivamos juntos, reunidos, y sigamos juntos este camino. También les agradezco mucho de todo mi corazón que están así unidos, que nos han acompañado en todo el trayecto de este año 2025. Vivamos así juntos en el Señor. Terminemos con la oración. Oremos. Dios Padre, te damos gracias por habernos salvado de la eterna perdición y por habernos dado la vida eterna, la esperanza viva en el cielo eterno. Hoy pudimos meditar sobre Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. También podemos aplicar esa palabra en nuestra vida cristiana. Nosotros llegamos a ser tus hijos y también seguimos viviendo, recibiendo la ayuda tuya. Como tú nos ayudaste a nosotros a recibir la salvación y también nos estás ayudando en este momento y creemos que tú nos ayudarás desde ahora en adelante también. Así que, Señor, te pedimos que tú estés mirando nuestra vida, los pasos de nuestra vida, para que cuando estemos así apartados de ti o inclinados hacia el mundo, queremos ser así corregidos por ti y queremos así vivir correctamente en tu camino. Si el Señor tú nos permite el año nuevo, el año 2026, queremos vivir aún más para tu gloria. Así que, Señor, guíanos y ayúdanos para que podamos establecer nuestra piedra de ayuda y algunas metas en el Señor para que vivamos mirando esa meta
correcta que tú nos estableces. También estamos preparando el retiro de verano, donde muchas almas se reunirán para escuchar la palabra. Así que, Señor, permítenos la valentía y la fuerza para que podamos abrir nuestra boca y predicar tu evangelio a muchas personas de nuestro alrededor. Gracias te damos por todo y oramos en el nombre de Jesús.